Y ahora ya pasamos al cuestionario que es más complicado de cumplimentar, que es el cuestionario de publicidad activa. Lo primero que van a ver es una tabla con todos los tipos de información correspondiente al tipo de entidad de ustedes. No van a tener que seleccionar el tipo de entidad y, por lo tanto, no van a tener que seleccionar el mapa. La aplicación se los da automáticamente. Verán en la tabla el número de obligaciones, las respuestas que ustedes han dado, el porcentaje de cumplimentación de cada tipo de información, la autoevaluación y, posteriormente, tras el periodo de evaluación provisional que haga el comisionado, verán los comentarios, el número de comentarios que nosotros haremos. ¿Vale? Que lo verán en la última columna, que por eso ahora mismo está vacía. Para completar bueno, además tienen aquí las pestañas de obligaciones, soporte web, evaluación y las evaluaciones de los distintos indicadores. Vamos a ver primero la pestaña de las obligaciones. Para verlas tienen que entrar en cada tipo de información seleccionando el botón naranja y verán las categorías en las que se clasifican esas obligaciones. Por ejemplo, en el tipo de información institucional para los cabildos tienen 3 en información general, 6 en la categoría de miembros electos y 3 para las actas y acuerdos. ¿Vale? Desplegando cada categoría verán las obligaciones que todas tienen la misma estructura. Primero se piden las URLs donde está la información, después podrán hacer cualquier tipo de aclaración que consideren y después tendrán que autoevaluarla con los mismos criterios que hemos visto en la presentación que antes les comentaba José María. El criterio contenido, forma de publicación, los criterios de actualización y accesibilidad ven que están apagados, que ahora veremos por qué, y reutilización. Para el criterio contenido tenemos las puntuaciones de 0, nada, no tienen la información que corresponde, parcial o total. Son las únicas puntuaciones posibles para el criterio contenido. Para la forma de publicación, directa o indirecta. ¿Qué significa que sea directa? Que está directamente publicado en el portal de transparencia o desde el portal se lleva a otra página donde está directamente la información. No hace falta seguir buscando. ¿Qué significa que sea indirecta? Que sale del portal y deja al ciudadano en otra página donde además el ciudadano tiene que buscar. ¿Entendido? Entonces, directo, está en el portal o está directamente en otra página a la que se llega directo. ¿Vale? Se llega solamente con un clic. Si está indirecto, el ciudadano tiene que seguir buscando y tiene que seguir navegando por la web. Las fechas. Para valorar el criterio de autorización se necesitan 2 fechas, la fecha de la publicación y la fecha de la información. ¿Qué quiere decir esto? La fecha de la información es, por ejemplo, de una orden del día, un acta, es la fecha de ese pleno, de esa orden del día. ¿Sí? Si, por ejemplo, la fecha de la publicación será, si, por ejemplo, publican las declaraciones de bienes y actividades, la fecha o el día en el que revisan que esa información está actualizada o que es correcta, esa es la fecha de la publicación, la fecha de la actualización. ¿Sí? Esto es un poco complicado, pero esa es importante. La fecha de la información es la fecha del contenido y la fecha de la publicación es la fecha de la actualización de ese contenido. A ver, este es un tema que a veces suscita dudas y es importante tenerlo claro. O sea, por un lado tenemos la fecha del documento, vamos a hablar de documentos, que es más sencillo, o sea, pues eso, un acta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno del último Consejo. Ese documento va a llevar una fecha, ¿vale? Y otra cosa es la fecha en que se publica ese documento en la web, que puede ser el mismo día, al día siguiente, a los 8 meses o nunca, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta esas 2 fechas. El portal de transparencia del Gobierno creo que tiene en un rinconcito en la parte de abajo la fecha de actualización de la información. Y eso es importante porque para comprobar nosotros la fecha del documento, de publicación de última revisión de ese documento, nos lo va a indicar. Pensemos, por ejemplo, en los currículum de los altos cargos. El currículum lo firma, bueno, lo entrega el alto cargo al responsable que los va a subir, ese documento tendrá una fecha, ¿vale? Y esa la podemos saber por los metadatos del documento. Nosotros incluso entramos en los metadatos
a ver en qué fecha se crearon esos documentos. Y otra cosa es que a lo mejor el alto cargo en los 4 años decide no modificar su documento. Pero yo no lo sé, como ciudadano, cuando estoy entrando. ¿De qué fecha es ese documento si no la tiene invisible? Bueno, pues hay que periódicamente, cuando se entra y se revisa por los responsables de los portales la información y le dice actualizada, sin que haya modificado el documento, ¿vale? Eso le va a permitir obtener la nota máxima, porque si allí pone que la fecha de publicación / actualización fue hace 4 años cuando tomó posesión y estamos acabando la legislatura, esa información, en teoría, para nosotros, estaría desactualizada, cuando en realidad esa información está actualizada. Otro ejemplo, la información geográfica, institucional de la comunidad autónoma, que tampoco varía, o sea, solo cuando hay un nuevo estatuto, pues a lo mejor se modifica la información institucional. Pero periódicamente el responsable de esa información, y cuando digo periódicamente, con el nuevo reglamento, cuando se apruebe trimestralmente, el responsable está actualizado, está actualizado, está actualizado. Y automáticamente el sistema pondrá la fecha de actualización de esa información. Eso es importante porque permite al usuario cuando entre que dice, así se ha actualizado hace 2 meses, está actualizada esa información. Si la dejamos desde que creamos el portal en el año 2013, que se creó el portal primitivo, pues la información aparentemente tiene 6 años de antigüedad y puedes considerar que no está actualizada. Eso es un tema importante, ¿eh? ¿Hay alguna duda al respecto? Sí. Cuando en el manual se habla de esta parte, de los criterios, creo que era la página 34 o 36, hace referencia a un capítulo 2 del manual, porque yo no entendía esta parte y dije, bueno, y sin embargo el capítulo 2 no sale en el manual. Sí. Correcto. Sí, es un error nuestro. Vale, lo digo por si pueden corregir o ver dónde está, dónde se explica, porque no sabía yo dónde dirigirme, por eso también. Como eso es una actualización del manual del anterior, posiblemente ocurrir algunos desajustes de ese estilo. ¿Qué versión es el manual? Bueno, yo La última. el manual lo saqué de la aplicación. ¿Pero de qué fecha? ¿En qué fecha sacaste? Porque La semana pasada Sí, será o no sé, cuando yo entré y había varias cosas que no he podido completar la descarga por varias cosas que voy ahora aquí aclarando, pero... la última versión es del 23 de abril. Pues no lo sé. Pero Yo sí, quería comentar esto por si es un error para que lo supieran nada más. Procuraremos corregir, gracias. Vale. ¿El de más atrás? Hola. En el tema de la fecha de publicación, me parece que en el manual decía que cualquiera de las 2 fechas, la que se habría, digamos, que poner, se pueden poner las 2 o hay que poner las 2, pero también se puede poner solamente la de publicación. Entonces, quería aclarar, a ver si nos pueden aclarar ese apartado. Y después, por último, en el tema de los enlaces, la URL. Si tenemos, por ejemplo, un portal y no nos tenemos que remitir, nosotros somos un organismo autónomo, la UE, si tenemos nuestro propio portal que vamos a crear, no hace falta poner el enlace del Gobierno de Canarias. Esa duda quería aclararla, a ver si no la puede hacer. Si tienen un propio portal de transparencia, pueden Solamente poner... un Exacto. solo enlace. Exacto. No hace falta que pongan los enlaces Los dos. del portal del Gobierno de Canarias. Muy bien. Si lo quieren poner, es información enriquecida de alguna forma. Pero si tienen un solo portal de transparencia, o sea, un portal de transparencia propio, no hace falta. No hace falta. Bien. ¿Y del otro? Y, exacto, que no hayamos pasado para evaluar el criterio de actualización, basta poner una fecha o pueden poner las 2. Lo importante es que alguna de las 2 fechas pertenezca al cuarto trimestre del 2018, pudiendo ser posterior, ¿vale? Si actualizan ahora en 2019, van a tener la máxima puntuación, pero si la actualización es, por ejemplo, de septiembre de 2018, van a tener la mitad de la puntuación.
¿Sí? En el caso que nosotros querramos poner, por ejemplo, toda la actualización de toda la información que ya la teníamos en el portal del Gobierno de Transparencia, ahora lo queremos tener en nuestro propio portal, que no la tenemos, lo estamos creando. La fecha de actualización la ponemos la de ahora, la que del documento. ¿Con eso es suficiente? Sí, si está en el cuarto trimestre de 2018 o posterior, sí. Entiendo que para cumplir con la evaluación, yo creo que no hace falta. Es para que se oiga el vídeo. Que entiendo que lo que está respondiendo nos puede servir para sacar una buena nota en el cumplimiento de las obligaciones, pero después ya explicaremos nosotros también el planteamiento que tiene el Gobierno, y es no dispersar al ciudadano a base de 800 portales. Entonces, bueno, de acuerdo, o sea, sacará buena nota, pero verán que no es el planteamiento que estamos haciendo desde el Gobierno, ¿de acuerdo? Que después lo aclararemos. No penaliza que, por ejemplo, un organismo autónomo o una fundación publique la información en su propio portal de transparencia o a través del portal del Gobierno de Canarias. Lo importante es que esté la información. Nosotros no vamos a penalizar, ¿de acuerdo? Vamos a contar como apartado de transparencia el lugar donde esté la información, sea propio de la entidad o sea de la entidad principal. Otra aclaración en cuanto a la forma de trabajo. En el desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013, que si se han mirado a lo mejor un par de artículos, sobre todo de los que están relacionados con este cumplimiento de las obligaciones, habrán visto que uno de los artículos habla sobre las fuentes de información. Esas fuentes de información son fuentes de información centralizadas. Entonces, claro, la línea de trabajo que se está siguiendo desde el Gobierno de Canarias va mucho en alinearnos para que no se tenga que estar cumpliendo. Los 5 primeros son para cumplir la Ley 19, los otros nos vamos a cumplir la Ley 12, que me parece muy bien porque es el sistema que se ha establecido. Pero por echarle un poquito de sentido común y de alinearnos con lo que se está haciendo a nivel nacional, las fuentes de información para nosotros son importantes. Entonces, lo que le estamos facilitando desde el portal de transparencia centralizado es el acceso a las fuentes de información del Gobierno de Canarias, que algunas de ellas son las mismas fuentes de información, bueno, algunas, 2 o 3 por ahora, son las mismas fuentes de información que se tienen en el portal a nivel nacional, como es la base de datos nacional de subvenciones, la plataforma de contratación, etcétera. Entonces, bueno, que sí, que creo que vamos evolucionando todos y entiendo que para el año que viene, porque esto ya está cerrado, la evaluación también podría Mira, este es un dar tema ya pequeño giro. de profundidad, digamos, de más de detalle, pero 2 cuestiones respecto a lo que decía Candelaria. Uno, el reglamento de la ley, que ahí le ha citado, es un proyecto de reglamento, es decir, nosotros tenemos que construir, es un proyecto de reglamento no aprobado todavía en la ley estatal, que puede que salga este año o puede que no, pero en principio es un proyecto de reglamento. Y lo importante en esto, por resumir y tratar de cerrar este punto, es que ustedes sepan que hay que una cosa es la información que se refleja en el documento, como decía José María, un currículum puede ser del año 2015, cuando empezó esta legislatura, pero tenemos que decir simplemente que lo hemos mirado en el año, o sea, que la verificación, que la actualización puede ser del último trimestre, como decía Clara, del año 2018, y estaríamos cumpliendo. Que no lo hemos tocado, no pasa nada, no ha habido cambios sustanciales en ese currículum. Incluso aunque los hubiera habido, imagínense que el alcalde de repente saca la cátedra de la Universidad de La Laguna y no está en su currículum, bueno, no pasa nada. Ahora bien, eso mismo respecto, por ejemplo, a los contratos, no sería admisible que pusieran actualizado en el último trimestre del año 2018 y que aparecieran contratos solamente del 2017. No sería una cosa razonable ni asumible, ¿no? Y luego, ya, aunque no lo hemos introducido dentro de las obligaciones, también, eso lo decimos mucho a los ayuntamientos,
como buena práctica, pero fundamentalmente como buena práctica de transparencia y también para facilitar ese trabajo a ustedes que pudieran poner en cada apartado quién es el responsable del dato. No está puesto en ninguna ley, no está puesto en ningún reglamento, pero de cara a ustedes como responsable de transparencia, es bueno que aquel servicio que tiene el dato y que se lo tienen que suministrar a ustedes se conozca quién es, porque si no aparece el dato, si aparece esa página en blanco o no aparece el dato, todo el mundo sabe quién es el que no lo está suministrando. Estamos haciendo transparencia. Cuando no hay el dato, estamos diciendo quién tenía que suministrarlo y no está, y por lo tanto la gente se está enterando de quién es el servicio que no está siendo transparente con su información. Entonces, por concluir, fecha del dato, fecha de actualización del dato, eso es positivo que aparezca, y también como cuestión deseable, aunque el sistema no lo va a preguntar, y puede que a lo mejor en el futuro sí lo pregunte, servicio que, digamos, del que procede o cuál es la fuente del dato. Pero eso es a discreción, a voluntad de ustedes, ¿no? Primero, como servicio público al ciudadano, y segundo, como elemento de alguna manera de presión interna dentro de la organización para que aquel servicio que tiene el dato realmente lo suministre, porque si no va a aparecer en el portal de transparencia como un servicio que no informa de la información que tiene. No sé si me he explicado. ¿Sigues, Clara? El criterio de accesibilidad se valora, como dijo José María, con el número de clics. Hasta 3 clics se puntúa con la máxima puntuación y a partir de ahí se va bajando de 10 en 10. 4 clics 90 puntos, 8 clics 80 y así.